Benvinguts a Guanyar Dins, un podcast de PTQs Cataluña. Tengo conmigo a Ricardo Zapata. Hola, everyone. A Josep Sanfeliu, el Pepo. Buenas tardes a todos. Y a Adrián Murat. Buenas, ¿cómo estamos? Y me quieres presentar a mí, Zapata, como Juan Carlos Navarro. Y ha venido Juan Carlos Navarro desde Chipión a Cádiz. La bomba Navarro, está aquí. Me buscaba antes lo de, ¿cómo se decía? Como ahora solo traemos catalanes. Digo, a ver cómo se dice esto en catalán. Claro. ¿Ha quedado bien? ¿Se aprueba o no se aprueba? O sea, el tono de voz de Camilo no se aprueba para nada. Es una mierda de intonación. Pero la redacción se aprueba más o menos. Muy bueno. No me lo esperaba, me ha pillado contrapié, tío. Muy bueno. Sí, aparte, hay que decir que en una temporada más, con todos los catalanes que quedan por venir, yo creo que ya vas a ir perfeccionando. Bueno, ahora se va a intentar traer. Lo próximo que tenemos que traer es que venga un facha, ¿no, Zapata? Bueno, cada vez tiene que ir más abajo. O sea, hay que ir yendo a las zonas desfavorecidas. Cataluña, Extremadura, Claro, ese rollo, para que, bueno, hay que darle voz a todo el mundo. Pero es que es un canteo, si es que ya le hemos hasta cambiado y se llama PTQ Cataluña. Si es que PTQ, sí, eso también está bien. No, hombre, eso también, la gracia aquella de los streaming, ¿no? En el streaming de Minneapolis, que era exclamación catalanes para ver cómo van los españoles. Correcto, es verdad. Para la gente que preguntaba cómo iba la armada. Bueno, Como hacemos eso, que estamos haciendo un recap de todo básicamente es Valencia, Atenas, y luego algunos que ganan un PTQ y como no tengo el móvil de mensajes del señor Sanfeliu, pero explotado ya. Venga, tío, llévame al podcast, por favor, no sé qué, tal. Y ya, claro, entre él y todos los series allí, venga, Zapata, llévale, pues ¿qué voy a hacer? Se lo digo a Camilo aprueba, pues vienes, Pepo, tío. De nada. Claro, es lo que tiene. Te ves una cerveza conmigo y ya estás engañado para toda la vida. ¿quién la pagó? Alcic. La mía la pagó Alcic. La mía también. Bueno, y el que no viene, bueno, pero el que manda aquí, el que manda de la sombra, entonces, ¿no? Sí. Claro, es el jefe de los Elks. El jefe de los Hells. ¿Hay jerarquía? ¿Hay un organigrama allí en los Hells? A nivel de organización, no. No es una Bueno, sí, gerontocracia. No es una gerontocracia. ¿El más viejo es el que manda y así o no? No, porque entramos todos a la vez. O sea, el equipo se hizo ahí y no aceptaba más gente porque éramos muy exclusivos. No, ¿Y pero al qué- final siempre hay alguien que hace más cosas y manda un poco más, ¿no? Sí, pero también ha ido por rachas. Sí, y ahora también ya es más grupo de amigos que otra cosa. Pero bueno. ¿Quién es mejor? Esto está más abajo, pero me da igual, lo voy a decir ya. ¿Quién es mejor, el Team Elks o el Team Camp Grosso? Hostia. Camp Grosso. A ver, partiendo de la base de que el 90% de los Elks están en el Team Cap Grossus, podría decirse que es Vale, pues el entonces nivel. el 10% de Cap Grossos que sobra y el 10% de los Elks, ¿quién es mejor? Y ahí ya se personaliza. Sí, los Cap Grossus, pero porque entonces ya no juegan los que están ahí, ya no juegan. Por eso. Claro. Los que siguen activos están en Cap Grossuslandia, sí ya. Claro, también el CAC grosso se hace, como quien dice, para testear en eventos gordos, pues al final, claro que va a ser mejor, ¿no? Sí. Me Ningún refiero tipo de duda. que es como una especie de selección para el torneo gordo. Son las convocatorias, como las de Luis Enrique. Correcto. Camilo, vamos a hablar un poco de las noticias. Venga, tengo un par de noticias porque esta semana hemos grabado 2 podcasts, así que tampoco hubiera mucho, pero bueno. La primera, importante. Bueno, las dos son importantes porque son de la MagicCon de Barcelona y tenemos aquí a 2 del área de Barcelona. Que al final se quita el PTQ del viernes en Barcelona, pero se sustituye por un Limited Open de este, parecido al de Las Vegas, solo que como somos europeos, pues con $25.000 menos de premio. Eso sí,
hay algo más de equity, porque en vez de limitado a 2.000 personas, este está limitado a 1.200. Y en vez de valer $160, vale 135 euros. Que bueno, que al cambio vendrá a ser lo mismo, ¿no? Parecido, sí, puede ser. Pero bueno, que Oye, como siempre también nos hacen la conversión de $1, €1, al final estás pagando 25 menos, aunque 135 euros sean $160. sí. Y, y 0,92. A ver, $1, 0,92 euros. Está subido, ¿eh? 1,08. Cuidado, bueno, llegó hasta igual, ¿no? Hace el año pasado, ¿no? Estaba casi paridad, sí. Pero vuelve a estar ahora el euro más fuerte. Que también lo de los 2.000 mola. Dólar está más fuerte. Es 1,09 Sí, euros. ahora mismo está más fuerte el dólar. Sí, No creo, ¿no? 0,92. Te lo he dicho, pero si te lo digo al No, revés, está más fuerte el euro, está más fuerte. Está más fuerte el euro, Zapata. Tú no eras No. el licenciado en economía, no sabe. pero no sabe leer números. No sabe. ¿Era por la letra o qué? No sé. Con $1 te dan 0,92 euros. Está más fuerte el euro entonces, Por ¿no? eso, Con el euro te dan 1,09. Exactamente lo contrario de lo que he dicho. correcto. A ver si estabais atentos. No estáis atentos a nada. Está bien, ¿eh? No, hombre, a mí me había extrañado, digo, pero puede ser, yo qué sé. No, eso no es algo que la cotización del euro dólar lo esté mirando yo todos los días. Pues yo lo tengo abierto siempre. Otra cosa es que lo sepa leer, pero No entendía abierto la está. letra. Pues eso, que mejor, porque hay más equity, porque son menos jugadores, aunque a la hora de las plazas es más complicado, ¿no? Porque como las plazas eran, bueno, realmente al ser 12-2 es lo mismo, sean 1.200 jugadores que sean 2.000. O sea, va a haber más 12-2 con 2.000 jugadores que con 1.200. Pero también está garantizado a 8 plazas. ¿Crees que tú te estás liando también un poco? Yo me he liado con lo del eurodólar, pero ¿crees que te estás liando? No, es un poco lioso, pero no me estoy liando. Vale, Lo estaré explicando mal, eso puede ser. vale, perfecto. El euro está más fuerte que el dólar. Quedaros con eso. Porque se os había olvidado. ¿Vais a ir a Barcelona o no? O sea, aparte de vivir allí, digo que si vais a ir a jugar. Qué remedio, si lo tenemos al lado de casa, tío. ¿Y tenéis pagado ya el PTQ el PTQ? Yo sí, yo en teoría voy a jugar todos los PTQs y torneos grandes que pueda. O sea, ahora el PTQ si lo tenías ya pagado por 110, te lo quitan y te lo convalidan por el GP de 135, ¿eh? Sí, lo sé. Yo no lo tenía pagado, por ejemplo. Yo tampoco, como todavía no me han dicho lo que tengo, pues A lo mejor eres content creator, ¿eh? a lo mejor soy content creator y estoy aquí hablando con vosotros. No, que no, que el tema es que no podía pagarlo porque tienes que pagarlo si tienes el acceso. Entonces, como no tenía pagado todavía lo del acceso, pues no podía pagar el PTQ. Así que este retraso mínimo me ha costado ya 25 euros. Claro. Ya sabes que el retraso no puedes hacer nada con él. La demora es otra cosa. La demora es otra cosa. Morad, ¿vas a jugar los 3 tú también o...? No. Estos están testeando a tope limitado. Y yo creo que jugaré, creo que el viernes o el sábado, ¿no? Había un torneo de Modern tocho que te clasificaba. Sí, los 2 días creo, ¿eh? Sí, pues creo que me jugaré uno o los 2 de esos, que me pedí vacaciones en el curro. Y nada, estaré todo el mes jugando Modern. Hombre, los Secret Light Drop, eso tiene pinta de hecho, creo que hay 4. Son 4 veces, sí, yo creo que sí. No mira. Viernes mañana, viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde. Y si me estampo los PTQs, también iré. Correcto, en plan, si te estampas, pillas uno de esos. Claro, me jugaré todo, o sea, si no me va bien, me jugaré todos los que pueda. Los 4, eso sí, son también 110 pavos, ¿eh? Ya, es pasta, tío. Nada, que han ido ahí a la Caixa de Cataluña a pedir... Bueno, lo que se ahorran en el hospedaje, ¿eh? Literal. La paga de verano, tío. ¿Y la otra noticia? La otra noticia es que DJ Frodo, junto con... que ha puesto Wizard una fiesta, que esta ya lo hubo también en Minneapolis, en el último hubo ya una fiesta, pero... Hostia, estoy llorando, tío. Hostia. DJ Frodo, me has pillado ahí, No tan tocha como esta, porque bueno, claro, los DJ, como su calidad como DJ no se conoce, pero bueno, él ya gusta ahí pinchando. Bueno, al final pinchar es ir con USB, ¿no? Y meter ahí. Bueno. La gente se gana la vida con esto, Camilo, por favor. Faltando a los DJ, bueno, midiendo el espectáculo, el público, ¿eh?
Claro, para calentarles y así. Y luego el otro que es Zach Cowie, que no tengo ni idea Zach de quién Cowie, es. este a lo mejor sí que es un reputado artista, ¿no? Pues mírale qué cara tiene. Tiene cara de artista total. Y de Es el- máquina, ¿eh? Pero bueno, muy bien, muy bien. No Me sabe, parece- no tiene redes, no tiene redes. Tiene que tener algunas redes, ¿no? Instagram, vamos a ver Instagram. ¿Cuántos seguidores tiene Instagram? Para saber. Siendo DJ como es, tiene que tener Instagram mínimo. Y TikTok. No, este tiene que ser otro, este tiene que ser otro. Va, fuerte. No saben como, no saben redes propias de Zach Cowie este, ¿eh? Y para entrar a la fiesta esta loca, solamente tienes que haber pagado lo de la entrada a la MagicCon o además. Creo que no, creo que es en otro sitio aparte. Mira, ahí lo tienes. Ah, no, sí. No, espera. A ver, tienes que pagar 35, eso sí lo sabía ya. Pero lo que no sé es si aparte tienes que tener el de la MagicCon, pero bueno, al final, yo qué sé, te vale para todo, ¿no? Para todo lo que estás Sí, haciendo antes. porque no tengo ni idea, o sea que no. Ujú. O sea, son 30, vale 35 de la fiesta y te dan una entrada, una bebida, no sé cuánto vale un cubata más o menos en una discoteca random en Barcelona. No sé yo, 12. 9 euros, 12, sí, entre 9 y 12. Más o Depende menos. del sitio. A 12, ¿eh? Ya está, en Madrid están, el otro día descubrí, están a 13 ya, ¿eh? Me En cago cualquier en- A sitio. 13, ¿a qué sitios vas tú, Camilo? La calle Palma, pues sitios random de la calle random 13 pavos. Nivelazo, 13 pavos, vamos, madre mía. Pues es que esto ya es de locura, ¿eh? La inflación está loquísima. Y Pero bueno, dos tranquil tickets, ¿eh? muy bien. No Me ha sé por gustado qué dos. el ticket, lo has dicho en catalán. Y me gusta que te hagas decir, Hombre, es que me adapto al invitado, ¿eh? claro, eso es. Que yo creo que igual hay gente que todavía no conoce a Murat y a Pepo. Ah, Habría sí, que pues venga, pues vámonos al cuestionario. hacer un cuestionario. No sé, solo por joder, Morat primero y luego el Pepo. ¿vale? Pero Venga. va a ser la misma pregunta, contestas tú y luego contesta el señor. Ah, Montes. vale, ok. Lugar de nacimiento, edad, ciudad en la que vives y a qué te dedicas. Ciudad de nacimiento Barcelona, edad 29 años, trabajo en la recepción de un hotel. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Me he dejado una, tío. ¿A qué te dedicas? Perdón, ¿dónde vives? En un Castellbal, un pueblo al lado de Barcelona, a unos 15 minutitos. ¿Y tú, Pepo? Yo nací en Barcelona, tengo 25 años. Sigo viviendo en Barcelona, en el centro, y me dedico a jugar al póker. Escúchame, ¿por qué pones esta voz sensual como si me estuvieras intentando seducir? Zapata, eso ya lo hice hace 3 semanas o así. Eso Ahora simplemente estoy intentando concentrarme en la respuesta. Mantenerme. Ya se irá de madre luego el podcast. De momento Bien. empezamos bien, ¿no? Que si no empezamos ya bien. Va bien. ¿Cuánto mides, Adrián? Hostia, pues no sé si llego a un 80, 1,79, debo estar Con por ahí. gorra un 80. Sí, me da un par de centímetros ahí extras. Eso es. ¿El Pepo? Yo 1,78. Pues igual. ¿cuál? Yo. Claro, y con gorra 1,79, así que sigues estando por debajo. Sí, no. ¿Qué te iba a decir? ¿Mayor logro en este tiempo? ¿De mayo? Pues tiene que ser el top 8 de Valencia. Tiene que ser el top 8 de Valencia. Sí. Y Pepo, aparte de jugar y todo eso, World Padel, digo. FTs y esas mierdas. Sí, aparte de jugar FTs, que está bastante bien. En el Magic es una pregunta un poco difícil porque he tenido como 2 etapas donde dejé de jugar a Magic, pero igual te diría, sí, o el fin de semana de Atenas o el GP de Estocolmo del 2018. ¿Ahí qué hiciste? Hice top 20 y algo jugando Storm. Pasta, bien. Bueno, pero Basta, sí, nada muy loco. que los EPT es pagarlo, ¿no? No es tampoco. ¿O has hecho algo gordo así con un EPT? No. Pagar la entrada y jugarlo. Por eso dice que está bastante bien. Bueno, está bien. Bueno, te has podido ganar algún satélite, ¿no? Y no tener que pagar la entrada.
Sí, no, pero no fue el caso. ¿Habéis visto el nivelazo que tengo de póker? Bueno, como de todo, que no sé nada. ¿De quién crees que has aprendido más en este tiempo jugando a Magic? Hostia. Buah, es que si no digo su nombre me va a matar. Voy a decir de Pau Pérez, también conocido como Secuad de Rodman. Cuando yo empecé a jugar Amulet hace ya 3 años, él se puso conmigo y me enseñó a jugar Amulet. Y cuando empecé a jugar Loto hace unos meses, él me dijo, a ver, vente para acá que te voy a enseñar a jugar Loto. Si no digo su nombre, me mata. ¿Y Pepo? Y yo la verdad es que, aunque ahora ya no juegue, el fundador de los Elks, Mármora Griega, porque yo creo que es de la persona de la que he aprendido más jugando y viceversa, porque nos montábamos los dos con 18 años ahí a jugar solos y íbamos los RGPs solos y jugamos todo el día entre nosotros y creo que hemos aprendido mucho uno del otro. ¿Cuánto juegas a la semana? Bastante. Por, no sé, entre 1 y 2 ligas diarias, más o menos. ¿En la recepción del hotel se juega? No, en casa. Ah, bueno. ¿Y si te toca turno de noche? Lo he pensado, pero no tengo tiempo, tío, ya me gustaría. ¿Pepo? Y yo la verdad es que también bastante más, yo creo que 2 ligas al día. Porque es que lo había dejado y esto del volver tenía mucho mono de grindar. Pillamos eso, se juntaron Atenas con Valencia. Y igual jugaba, no sé, 5 o 6 horas al día. Pues todos los días de la semana. No sé, mucho, la verdad es que mucho. Ahora voy a dejar de jugar un poco tanto porque si no, también dejé de, entre comillas, trabajar, de jugar al póker 3 semanas antes de Valencia porque quería ir muy bien preparado a los torneos. No sé. Y a veces se me comía el tiempo porque decía, no, a las 8 de la tarde, que es el momento cuando empiezo a trabajar, dejo de jugar a Magic, pero muchas veces no podía, porque estaba jugando a Cube, estaba jugando otras cosas y no paraba de jugar. No se puede a la vez 4 mesas de póker y una liga, ¿no? Ni dos, No, a lo eso mejor. lo he intentado y acaba mal. Y acaba mal para el póker, que es peor. Sí, acaba mal Así por el que póker, Claro. supongo. ¿Y una mesa y una liga, a lo mejor? sí, también lo he intentado. O sea, he intentado muchas cosas, pero Combinaciones casi, ¿no? es mejor separarlas. ¿Qué formato sueles jugar? Modern y Pioneer. Lo que pasa que, claro, en este último año apenas he jugado Modern. Entonces jugué estándar para Nápoles y luego empecé con Pío y ahora llevo pues un mes o así jugando Modern. Pero Modern y Pioneer. ¿Y Pepo? Y sí, yo draft y el formato que sea competitivo, moderno, pillo. Estándar es lo que menos he jugado. ¿Formato preferido? Pues supongo que Modern, pero Pío me empezó que no me gustaba mucho y cada vez me gusta un poco más. Pero te contesto Modern de momento. Y yo Vintage Cup. Pero sin duda es el formato más guay. Un viaje y una anécdota que se pueda contar. Buah. Vale, voy a contar la de Nápoles. Ronda creo que fue 3 del RC de Nápoles. Me voy a sentar a mi mesa, le doy la lista a mi oponente, veo que está jugando Mono Red, digo, va, perfecto, ya hago una lista de Grixis para intentar ganarle a Mono Red con 3 Parasitidas en el side, perfecto. Estamos jugando, me gana G1, digo, me cago en la hostia. Viene el Judge, y yo a 2 mesas a la izquierda había un pavo barajando que no había llegado su oponente. Yo, bueno, yo sigo jugando. Viene el Judge con el papel y me dice, dime tu nombre. Le digo, Adrián Morat. Me dice, pero esta no es tu mesa. Le digo, ¿cómo que no? Mira, toma mi lista, coge la lista, se la queda mirando, se va, vuelve, me dice, pero es que este no es tu oponente. Pero ¿cómo que no es mi oponente? Y me enseña en el Destiny, en la cosa esa que tienen los emparejamientos, que en la mesa en la que yo estaba sentado había otro Adrián, con otro apellido, que no había venido. Y mi mesa era la del chico que estaba barajando a la izquierda, a 2 mesas a la izquierda mío. Y digo, no te puedo creer. O sea, habían 2 Adriás puestos y los 2 no hemos venido.
Y cuando yo me senté a darle la mano a mi oponente, me dijo Adriano, yo sí. Y nada, Soy. literal, nada, me cago en la puta. Me cambio de lado, pierdo el G1. Había perdido el G1, pero me pusieron perdido Game el loss. primero y empezamos en el G2 ya directamente. Lo que ¿La pasa que ganaste? ahora no sabías el mazo de tu oponente. Sí que lo sabía porque estaba barajando. Y bueno, eran listas abiertas, pero estaba barajando y yo le veía, veía que jugaba Rakdos Reanimator. Digo, bueno, no sé, no es un pelín decente también. Nada, le gané el G2, que no nos dejaron hacer side, y el G3 on the draw me ganó. Sí, eso también es verdad, que el Game 2 es inside. Sí, correcto. No sé si preguntar esto a Pepo, la verdad, porque. Bueno, sí se la pregunto porque la mitad de ellas no las va a poder contar, así que no hay problema. Sí, tengo algunas que no se van a poder contar. También te digo, anécdotas, muchas flojas fuertes, pero el viaje, el que hicimos a Las Vegas con Sergio Jiménez y con Bárbara Griega, que fue uno de los mejores viajes, del cual tenemos muchas anécdotas. Y alguna que se pueda contar. Uf. Te voy a decir dos, una es verdad y una es mentira, y tú ya te crees la que quieras, ¿vale? Una es que a un miembro de los tres, mientras se quedó dormido el primero, con demostración fotográfica, podemos decir que encima de sus cuencas de los ojos durmiendo se le pusieron cosas que no deberían haberse puesto. Y la otra es que al volver del venue cogimos un taxi y el taxista nos ofreció ir a un sitio que no era nuestro hotel y aceptamos. Pues bueno, yo creo. Bueno, podría ser un concesionario de coches. Sí, correcto. Por poder. Y luego, para que pongáis en comentarios cuál es verdad y cuál es mentira y todo eso, luego no contestáis nunca porque sois unos hijos de puta y no os gusta nada comentar, pero bueno. Si queréis podéis poner cuál creéis que es verdad y cuál creéis que es mentira, a quién se le hizo el mortadelo y a quién. Y luego cuando. Como lo has dicho tan así, como tanto misterio, y todo el mundo lo había entendido, pues bueno. Que un streamer español o extranjero o catalán que te mola de ver. Yo veía antes más un streamer que hace contenido de Amulet Titan, Paulus, lo veía bastante sus vídeos. Ahora menos, porque ya sube menos, pero si te digo un streamer, te digo ese. Y si entendemos que es de Magic, yo de Magic no miro ninguno. Sí, era de Magic, no lo he dicho. Vale, por eso. No consumo. Algo de vídeos de YouTube, pero streaming no. Peor experiencia en MTG, que te hayan hecho trampas o alguna cosa así, no que hayas perdido una partida. Hostia. Pues aquí me has pillado, pero de verdad, además, Pues no he tenido, o sea, no recuerdo ahora yo una experiencia de mala, o sea, en plan, típico malentendido que le ponen a mi oponente o que me ponen a mí un GRV, lo que sea. Pasa, pero una experiencia mala de yo sentirme incómodo en la mesa, no la recuerdo, tío. Coño, pues mejor dejar en blanco esta, o sea, sin respuesta es, la verdad que es una de las mejores. O sea, que igual luego cojo y me viene algo a la mente, pero así a priori no, tío. Bueno, tenemos tiempo. El Pepo hasta las 10 no va a comer cachopo, así que hay tiempo. Esa es. Bueno, yo la última que se me acuerde, porque hace mucho que no jugaba así como torneos donde puede haber tensión, fue en Atenas el domingo, en el Grand Qualifier, que justo al sentarme, yo ya iba, creo, fuera del top, iba X2, y me tocó uno que iba X1-1. Y yo ya iba con la predisposición de que si quería pactar, que si era majo el tío, iba a pactar con él sin ningún problema. Entonces, y le vas a pegar un sablazo de la hostia de los premios, ¿no? Bueno, sí, claro, esa es mi idea. Entonces, ¿qué pasó? Antes de nada ya, el tío era como un poco muy así, muy seco, pero bueno, da igual, entonces no entablamos mucha conversación. ¿Qué pasa? A la que le doy mi mazo, el tío empieza a barajar y me coge, se empieza a mirar mi mazo y dice, las cartas están marcadas, voy a llamar a un juez. Le digo, bueno, llama al juez. Ahí ya te molestas. Y entonces vino el juez, miró las cartas, vio que habían igual
por la forma en la que barajaba igual estaban un poco marcadas, pero en todas en general, y que igual habían 2 fundas que no tanto porque las tenía que haber cambiado porque se me habían roto. Y entonces, eso ya me tocó la polla. Después, durante las partidas, el tío como que todo el rato me preguntaba las cartas en mano, era súper incómodo jugar contra él. Incluso entre Game 2 y Game 3 me dijo que sepas que en este game no has jugado Keruga. No lo había ni cogido, porque me dice, no te he escuchado decir que jugabas pregame, así que no, como lo hubieras cogido, te hubiera metido un puro gordo. Eso entre Game 2 y Game 3. Y yo ya me quedaba flipando. En plan, la Keruga obviamente estaba en la zona del compañero, obviamente. Sí, mostrándose, dice, ¿no? sí, y todo el rato preguntándome las cartas. Cuando me había matado ya, me tanqueaba el turno, ¿sabes? O sea, algo súper pesado, súper mal. Llamó el juez también para hacer un par de cosas. Súper pesado la ronda. Y literalmente pensé, ¿sí? Encima jugaba súper lento, una partida que ya había perdido, como para que yo me desconcentrara. Y al final, Game 3, dije, se la intenté empatar. Dije, sí, pues ahora te vas a joder por la ronda que me has dado. Se la intenté, como teníamos tiempo extra en las fundas y todo, El frenazo. vino un juez, porque teníamos tiempo extra y cuando quedan ya 2 minutos, ¿vale? Y yo ya en este punto de la partida no me robé bien de tierra ni nada, no hice tierra turno 4 y estaba medio jodido. Entonces ya me quedó poco y me iba a morir, no podía empatarla. Pero la cosa es que cuando acabamos, el tío obviamente ni me dio nada ni nada, y yo tampoco a él. Y yo le dije al tío este las cosas a la cara. Le dijo tal cual como me había sentido en la ronda, que me había sentido como una mierda. Y le dije que sepas que jugar contigo es asqueroso y que espero que sepas que todo el mundo que ha jugado contigo este torneo seguramente sea la peor experiencia que he tenido en todo el fin de semana, porque literalmente no es soportable jugar contra ti. Espero que pierdas todas las que te quedan. Y el tío me empezó a discutir, no sé qué, con el árbitro delante. Y al final el árbitro dijo, parad, ya está, se acabó. Pero bueno, que una mala experiencia como esa, mucha gente se la calla y el tío igual se piensa que es un pro player, no sé qué, pero las cosas se le dicen a la cara, si te sientes así al otro. No, pues yo creo que hiciste bien, ¿no? Eso está bien. O Por lo sea, menos que se obviamente a lleve. él no le insulté. Le Eso dije, es. todo lo que has Eso. hecho, Mientras no falte todo lo el que has hecho respeto. es legal. Ahí Porque él está. me decía, no es angle shoot, no te estoy haciendo angle shoot para ganar. Le digo, no, que ni lo de las fundas, pero le digo, tú sabes perfectamente lo que has ido haciendo durante toda la partida. Y se lo fui diciendo. Y te digo, no te estoy diciendo que eres un tramposo, te estoy diciendo que da asco jugar contra ti, que lo sepas y ya está. En plan, sigue ahí. Hombre, la del Companion. Bueno, ¿sabemos lo que pasó en semis con Nils? Si en la segunda o en la tercera partida el otro se metió el Companion sin querer, ¿no? Lo barajó, creo. Hostia. No tengo ni idea. No, yo eso no me lo sé. Yo tampoco. Pues Estábamos Pues- poniéndonos hasta el culo de patatas gratuitas. sí, o que para que luego rajéis de Legacy, ¿eh? Pues en la zona VIP se lo iban a tirar y la gente empezó a entrar y dijeron, vale. Y digo, bueno, pues yo qué sé, coges una bolsa de patatas y te vas. Bueno, pero al ser gratis y No, españoles, No, pero que se acababan las que había y las chicas que había allí sacaban otra caja entera. Y digo, vale, que no, esto es sin fondo. Pues ahora. Es un bug. Total. 3 personas con las que querrías irte a Lille. Una solo por el Gathering. Y O sea, otra que no conozcas. O sea, un amigo, uno que no conozcas y otro solo para el Gathering. 3 más 1 o 2 más 1. 1 más 1 más 1. Ok. Vamos a ver. El primero. Sergio Jiménez, Ice Cube. Luego me llevaría también. Pero ese por qué? ¿Ese porque vaya contigo? Porque vaya conmigo. Vale. Uno que no conozca. ¿El del Gathering? El del Gathering, voy a decir. O sea, me lo llevo por el Gathering, pero jugando nos lo explica todo, da igual. Pero me voy a llevar a Baku por el Gathering. Hombre, si no te lo explicas, se la regalan, así que. Yo con el Baku me río mucho. Y otro que no conozca. Sí, que no conozcan mucho, o sea, que digas, pues este tío tiene que ser majo y me molaría ir con él a algún lado. Yo qué sé. Hostia, tío. Pues. Es que no sé. puede ser tan fácil si no, pues dices a tus 3 Ya, claro. Pues mira, voy a decir a Ferran Relat, que no. O sea, que le conozco, pero que no tengo mucha relación con él y parece muy majo. Venga. Vale, Feliu, y yo me llevaría, bueno, iba a decir el Sergio, pero como ya lo ha dicho él,
Voy a decir otro. Me llevaría al Marc Pérez, que estoy esperando ahora que acabe ya la universidad, que ha aparcado Marcus MPV, igual lo conocéis. Sí, sí. Que acabe ya la universidad y se pone a grindar Poker y Magic a tope conmigo. Luego, por el... ¿Qué toca ahora? Por el Gathering. Por el Gathering. Por el Gathering me llevaría al Alzik. El Alzik. Donde va el Alzik no hay fallo. Y encima, que siempre te lo pasas bien con él. Me deja la baraja y eso es importante, quiero saber. Es mi mana traders. Alzik, muchas gracias. Así no tienes que ir a su casa luego a llevársela. Claro, correcto. Que venga él y me la de ahí directamente. La de allí. Ni tienes que ir ni a por ella ni a llevársela, que es todo ventajas. Vale, y ahora... ¿Que conozcan mucho? Vale, esta es un poco trampa porque lo conozco desde hace las últimas 2 semanas algo, pero aún no lo conozco suficiente y no estaba en la casa de Atenas todo y que es del team, diría al Marco. Al Marco porque también se merece que vaya clasificado y me cae bien. Nah, con Marco no te equivocas. ¿Partida que más hayas disfrutado jugando? Tú las disfrutas todas porque juegas solo juegas Amulet y Lotus. Sí, yo juego contra la pared. Pues te voy a decir alguna del LMS Valencia o alguna con Loto o alguna del LMS Barcelona con Amulet, que esos días creo que estaba jugando bastante bien. Tipo ronda 13 de Valencia. O sea, pacté la última y la penúltima. Andrés Santos pacté. Pues que Mateo Ferreira fue el Mirror. Contra Dupuy, por ejemplo, contra Dupuy. La 13. La 13, sí. Esa misma, está bien. La del Pepo es evidente que es su último oponente del Clásico. Exactamente esa. Pues no sé, te diría que ahora no me viene ninguna particularmente a la cabeza, pero si no en la última ronda de Estocolmo, que me hizo mucha ilusión porque era como mi primer cash en algún torneo así grande de construido y ya está, tampoco me va a liar mucho. ¿Qué formato fue Estocolmo, Modern? Sí, era Modern. Está jugando Storm, ha dicho, ¿no? Sí. ¿Qué cartas reeditarías para Pioneer? Buah, esto lo tengo clarísimo. Pacto de negación. Claro, evidentemente, sí. Buah, mentira. Buah, me pongo 3 por... Uf. Baneado a los 2 días el pacto de negación. O el combo en sí. El pacto dejarlo y que se quede para control. Baja la asistencia a los torneos un 50% porque los jugadores de Lotus juegan solos contra la pared, mirándose ellos solos y moviéndose así arriba abajo. Bueno, pero se le ha preguntado y ha dicho una carta. Sí, está bien, no pasa nada. Está troleado por ello, perfecto. Y pues yo la verdad es que no se me ocurre ninguna. A mí me gusta cómo está Pioneer ahora mismo. Y lo que sí que haría es banear alguna carta, como el Karn, por ejemplo. Pero Escúchame, algo. Pepo, por favor. Josep, escúchame. Sí. ¿Qué carta reeditarías para Pioneer? Banearía el Karn. Sí. Vale, pues te voy a decir la primera. Sundial of the Infinite. La primera que me viene a la cabeza. Perfecto. ¿Y eso qué Vale, es? Que yo no voy a caigo entrar en eso. Por la primera que le viene a la cabeza. Voy a entrar en Google y voy a buscar cómo se dice en catalán, porque a lo mejor es eso. Y por eso no lo ha pescado. Hay una barrera. Vale, esta es la de las puertas, ¿no? Bueno, ha explotado internet por skiwizard.com. Bueno, acaba tu turno. Quina carta reeditarís per Pioneer? La mateixa en català també. Perfecto. Que un podcast que escuches que no sea de Magic. Joe Rogan Experience. Hombre, claro que sí. Joe Rogan, ¿eh? Bueno, se ha trabajado poco aquí, ¿eh? Aquí mucho Jordi Wild, pero Joe Rogan muchísimo mejor, en verdad. Y Jorge el Salvaje se ha trabajado. De hecho, el otro día Zapata me dijeron que nuestro logo se parecía... Bueno, se parecía no, Sí, me hablaron sí. de plagio. Al de Salvaje, al de sí. Jordi Wild. Hostia. Sí. ¿Y tú, Pepo? No, pero Joe Rogan, guay. Yo el Club 113 a veces escucho. ¿Eso de qué va?
O sea, no. No sé, un poco de... Son como unos youtubers que Pero hacen una es, tertulia. es de España, catalanes, Es de americanos. España, es de España. Es Vale. de un team de esports, así, de youtubers. Hablan de todo. Un poco es como el de Jordi Wild, es parecido. Pero en vez de ser solo un entrevistador, pues son tres. Son tres amigos. Un español o catalán o vasco o andaluz que merezca ganarse algo gordo que todavía no lo haya ganado. También muy fácil. Marco Orellano. Muy bien. Pues Pero, yo... pero fácil, ¿eh? O sea, Martí Jordà. también. Los dos han venido al podcast, es que ya hay que ir tachando, no quedan catalanes. No quedan Bueno, catalanes. Ya creo Marco que después de hoy juega- no quedan, ¿eh? Hombre, Hombre, no, los buenos como mínimo no. de buenos no. No No, sé, cabrón, que iba a decir yo, de los que dan no ha venido ninguno. ¿Team frío o team calor? ¿Es lo que prefiero? Sí. Sí. Team frío, tío. Hace este calor no se aguanta. Team frío yo también, sí. No me Es que jodas. Zapata, ¿dónde estáis los Team Calor ahora? Venga, que salgan. Pues Y no porque y no porque estemos ahora en verano, que es muy fácil Correcto. irse a la vuelta. Yo siempre soy team frío, aunque esté haciendo O menos sea, es que 5 con grados. el frío te pones ropa, con el calor no puedes ir desnudo por la calle, tío. Bueno, no puede. No sé. O sí puedes, pero no te la juegas. En la libertad de Madrid sí que se puede, ¿eh? En Madrid se puede, vosotros que estáis ahí jodidos. Bueno, ahora que ha cambiado el gobierno, a lo mejor hay suerte, pero antes Estaba la no cosa se chunga. podía. No, pero yo siempre también soy pensar en los días más frioleros del frío a las 6 de la mañana, mando audio y siempre lo digo, prefiero todo esto que estoy pasando, lo prefiero a Sí. cuando en verano esté pasando calor. ¿Te ¿Es acuerdas mentira, de- Zapata? No, no es mentira, eres muy pesado con los audios, es cierto. Del frío y el frío. Y luego yo voy en septiembre y digo, menos mal que puedo seguir llevando el chaquetón. Pum. Calor. Te mando una foto. ¿Primer deck que te montaste? Sí, te acuerdas. Que me monté, ahora no recuerdo si es 8 rack o Blue Tron, o sea, primer deck así con cara y ojos, pero el primer deck que tuve era una Precon de Kamigawa de una roja negra de hace 1000 años, no sé cuánto, de traidores de Kamigawa. La RN, ¿eh? De traidores. La buena Sí, sí, sí. RN, sí. Ah, pero, a ver, estaba la de ratas, que traía el JITE. Es que creo que Pero tuve esa- las dos. Había una roja negra. Si es que la de ratas creo que era mono negra. Ah, no, te estoy engañando. La primera que yo tuve era una mono negra con pesadillas, tío. Uf. Vaya, otro clasicazo, ¿eh? Esa es la primera baraja que yo tuve, tío. Y yo Night Rack. Una 8-rack, muy bien. Los dos Sí. ahí. Mono Black descarte. Es la primera baraja que se monta todo el mundo. Pero de Modern, ¿no? Sí. Vale. Sí. ¿Tortilla con cebolla o eres un hijo de puta? Con cebolla, por supuesto. Y yo soy un gran hijo de puta. Hostia. Y aparte no te gusta la tortilla con cebolla, ¿no? No, o sea, la cosa es que me gusta la tortilla, me gusta, la disfruto. Si viene con cebolla no la pruebo. La huelo, sé que tiene cebolla y no la pruebo. Y no. Madre Qué mía, es un auténtico sabueso de la comida, ¿eh? Pizza con piña es que tus padres son primos. ¿Sí o no? Pues, tú lo has dicho. Pizza no se le pone piña, tío. Correcto. Yo creo que era al revés, pero a mí, yo sin piña, pero no me importa. Ahí no le hago feos. Pizza es pizza. O sea, la huele y dice, bueno, pues para adentro también. La Sí, huele, ahí no me ve los molesta. tonos amarillos esos delante de los rojos y dice, uff, esto se parece Vale. a la bandera de España, me lo quitas, me traes una señora o si no, no quiero nada de esto. Exacto, córtame la piña en 4 trozos y sí. Ahí está, 4 barras, ¿no? ¿Pasta o pizza? Pasta. Pizza. ¿Comida favorita? Ensaladilla rusa. Croquetas de jamón. Camilo, esto. ¿Cachopo o San Jacobo? Cachopo. Hombre, aquí no tengo dudas tampoco. Esta acaba de salir, Cachopo. pero me ha gustado mucho. Ya sabía la hora del horno, pobre tío. Se la acaba de escribir Camilo aquí y he dicho. En Valencia me comí un señor cachopo, ¿eh? Cuidado. En conmigo, Valencia, ¿no? ¿eh? Nos comimos uno juntos. Es verdad, cierto.
Valencia, tierra de cachopos por encima. Luego irán a Asturias y se pedirán paellas. Exacto. Es que de verdad. Pues yo creo que ya les conocemos lo suficiente. Les podemos empezar a hacer el baño y masaje de lo buenos que son y todo eso. Ahora vamos a hacerlo al revés. Y vamos a No, pero bueno, pero espérate. Antes primero vamos a preguntarle la canción a uno de los dos para meterla ahora. Pues Tú primero, Mourad. Venga, Murat. Os voy a poner lo que estoy escuchando yo estos días. Te lo deletreo. Hoodie. Hoodie de Young Thug. Esto es lo que estoy escuchando ahora. John Hawk, ¿o qué? ¿John qué? Young, Y-O-U-N-G, Vale. Thug. T-H-U-G. O sea, la canción se llama Hoodie, como Hoodie. Sí, Hoodie es así y John Thug, vale. Vale. Southside on the track. Yeah. This my buddy. Bye-bye. Metro. That's my buddy. Drinking on the muddy. Pass it all off to the dogs, let them cutty. Make sure you let her experience her nutty. Put the dick all in all the ribs and a gutty. Drinking Kid Cudi, acting all slutty. In front company, trade fine hoodie. Dogs all goody. Done one pimpin' bitches, black tees, hoodies. Do-rag business, looking all boogie. But saving all your cookies. Act to the right, red for the rookies. Ass on the right, and on the left. Bunch of wealth and rich guys, like ourselves, yeah. Yeah, like ourselves, yeah. And you was supposed to call me back, but I'm glad you didn't, cause I got busy. I just got a call when my brothers got whacked. It was time to rise, leave the sticks in the masses. You know if I pass, you won't get a call back, and I won't hit you back, you never could have imagined. Round of applause, you think you winning the battle. Mama say she look in my eyes, she see a casket. Daddy said he look in my eyes, he see a bastard. I look in his eyes and I see a future pastor. Funny niggas tryna be cool, you're an actor. No, I don't wanna lose or I Casper. I was rocking Jimmy Choo's on my first tour. I still was thinking like a fool on my first tour. Now I'm on my worst tour. That's my buddy. Drinking on the muddy. Pass it all off to the dogs, let them cutty. Make sure you let her experience her nutty. Put the dick all in all the ribs and a gutty. Drinking Kid Cudi, acting all slutty. In front company, trade fine hoodie. Dogs all goody. Done one pimpin' bitches, black tees, hoodies. Do-rag business. Bitch, step up, let's begin. I got $1 million on the coast. 1,000 bet, 1,000 shoot it all on bent on CeeLo. Cash pride, let her cash it in. Ain't left her with a note. Never beat. Niggas ain't never ever. Palm Angel, we the vibes, we like to swap eyes. Drop top, we push a piece, she got her cockeyed. Champagne rose, they brought the proud side. Ain't no switching sides on with the guys. Till I pass out. Now they say they feeling us, but reality they ain't big as us. Fuck her every night, I know for sure she catch her mini nuts. Cali dish her sitting boxes through that like it pizza. Put it on and eat it up. Flood it down my pieces up. Drop the top, you smell me in the wind. I been feeling like a DJ when I tell them spin. Ran up all these millions, so I went call money beat. Don't let my fucking brother, now my rolling, now my twin key. That's my buddy. Drinking on the muddy. Pass it all off to the dogs, let them cutty. Make sure you let her experience her nutty. Put the dick all in all the ribs and a gutty. Drinking Kid Cudi, acting all slutty. In front company, trade fine hoodie. Dogs all goody. Done one pimpin' bitches, black tees, hoodies. Do-rag business, looking all boogie. But saving all your cookies. Act to the right, red for the rookies. Ass on the right, and on the left. Bunch of wealth and rich guys, like ourselves, yeah. Like ourselves, yeah. Pues es que claro, al Pepo le hemos traído por lo de Girona, pero claro, es que también se cascó 200 millones de rondas en Atenas, a lo mejor se le puede... Bueno, no, le preguntamos por Girona y luego ya vemos si le da tiempo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué jugaste? etc. ¿En Girona?
Sí. Pues bueno, remontándome a Atenas, jugué Keruga. Que es lo mismo con lo que me fue tan bien en Atenas, que no me puedo Creo que quejar podemos nada. hacer una cosa. Si quieres, no te pregunto nada y tú empiezas a hablar. Y luego Y nosotros te yo- interrumpimos. y luego en edición inserto yo las preguntas. Sale, ¿Vale? perfecto, esa Para me que no gusta. te pregunte algo y contestes tú No. lo Me, contrario todo el me- rato. me- me sabría mal a mí venir aquí a este podcast y no dejar que vosotros llevarais el flujo. Pero bueno, Keruga, jugué Keruga en Girona. No me va a liar. ¿Por qué Keruga? Porque me había ido muy bien en Atenas. Vale, y No. entonces ahora, sí, bueno, que cuenta, y ahora te pregunto también te voy a Eh, preguntar de Atenas. sí, bueno, para la elección básicamente de Girona, la Keruga es un deck que por sí hace cosas muy buenas. Turno 4. Casi gana la partida. Es como un deck de combo que no necesita combar para ganarte el game. Y aparte, yo empecé a jugar Keruga porque en ligas y ligas del mall me encontraba 3 de media, 3 red black midrange. Entonces dije, yo quiero jugar un deck, estoy cansado de perder contra este deck. Quiero jugar el mejor deck que gane al deck que juega el 35-40% a la gente. Y había probado cosas, había probado la Spiritus, la jugué mucho, había probado la Auras, decks así un poco fuera del tier 1 que pudieran hacer buenos resultados y finalmente cuando probé la Keruga y vi que las Red Black Midrange ni veían el game, en plan, estabas a años luz suyo, decidí jugarla más y creo que para Girona, que iban a ir mucha gente de Barcelona que no estaba clasificada y más o menos sabía pues unos 12 o 15 lo que iban a jugar, había muchos que subían a jugar la Red Black porque en Girona estuvieron la mayoría de gente buena que juega los de Barcelona que no está clasificada y luego también había locales de por ahí, en plan, creo que habían como 8 o 10 que eran de Girona y los demás de Barcelona. Entonces pensé que era un buen deck simplemente para jugar y que no me había demostrado lo contrario las semanas anteriores. ¿Cómo fue cascarte ahí en las chance? ¿Fue perfect? Sí, no perdí ninguna. ¿Y cómo fue eso? ¿Más Pues... Black Midrange? ¿Cómo? ¿Más Red Black Midrange sin control? No, el viernes no jugué contra ninguna, 0. Sí, bueno, claro, aquí hay 2 que no salen en la página de MLE, pero todos los que sí salen no son. Bueno, aunque claro, Sí, aquí puedes engañar, como pone esto Nexus, pero que no ponen en sí, principio ninguna es que red a black. mí me gusta poner algo más creativo, pero sí. No, mira, ahora están ahí, estoy viendo contra qué jugué y ni una Red Black. La cosa es que aparte de jugar contra Red Black y apastar la cabeza, menos un par de pairings que son así más complicados como Spiritus podría ser y Rogues, que de hecho jugué contra las dos y las gané a las dos. O sea, no es un pairing inganable, pero es el de los más difíciles. Contra todo lo demás, yo creo que sigue yendo por delante. Y a la mono green sí que es 50-50 dependiendo quién sale, con la coma, chapándole el Nictos y así. Así que yo la veía muy buen deck, iba muy confiado. Y lo único que no sabía, porque hasta la noche anterior no sabía cuántas cartas iba a jugar, ni cuántas criaturas de estas de coste gigantesco que juega el deck. Y entonces el Last Chance lo jugué con Atarka y con 2 Touch. Y entonces el viernes mismo me di cuenta que el Touch of the Spirit realmente era buenísimo, que cada vez que me lo robaba estaba aplastando la partida, y jugaba y quité un coste 7, que normalmente se juegan 3, y yo estaba jugando 4 en el Last Chance, y me metí el tercer Touch. O sea, es lo único que cambié del Last Chance al RC. A ver, estoy mirando la lista de las Chan y. Ah, vale, el Atarka, que no lo veía. Y jugabas. Hornet Queen de. No jugaba Hornet Queen, la 75, ¿eh? No. Yo creo que ahora no juega ninguna Hornet Queen. ¿Zapata se ha ido o qué? Bueno, pues te pregunto, y eso entonces. Resultado perfect prácticamente, ¿no? Y empaté una porque
contra una Contra Azorius, vamos, Sol. lo más normal casi. Como. Sí, pero que lo hubiera ganado en uno o dos turnos más, pero bueno, tampoco... Empatar contra White tampoco es una derrota porque no es un pairing muy agradable, pero la verdad es que tenía un buen sideboard, porque llevaba los que te exilian todos los spells y todo eso, incontrastable, y esa carta gana sola la partida. Y mucha gente no se la esperaba y ganabas la partida Es simplemente. muy loco, Pepo, porque te hiciste 6-0-2 en el Last Chance y en el RC empezaste 5-0. Ahí está, sí, ahí Claro. hubo... O sea, estabas volando. En Sí, streaming, claro. eso, ¿te uniste muy abajo luego el sábado? Bueno, se ve que no, porque el domingo ya A volviste a ver, empezar bien, pero... la verdad es que en el RC empecé 5-0 y es que yo me sentaba y yo encima que vas volando con la autoestima por las nubes, pues es que tú te sientas y sabes que vas a ganar la partida. Y también hice un clic sobre Valencia, porque en Valencia jugué Fénix y me estampé. Y aquí sí que la verdad es que estaba con una mentalidad ya más de competir. En Valencia fui a pasar el fin de semana y aquí venía a ganar, como aquel que dice. Y encima me había apostado una cena con el Cordo, Alberto Cordobés, a que me clasificaba el viernes. Entonces, solo por la cena ya quería ganar en las chats. Claro que los dos ibais sin plaza. Claro, estábamos ahí pegándonos y él como me dijo, va, me juego una cena que no te clasificas, porque estadísticamente Hombre, es más muy probable que no me difícil. clasifique. Lo más normal Entonces, sería que no. Pero como yo soy un gambler, pues me la jugué encantado y aquí está. Y luego empezar 5-0 y luego perder 4 win-ins me dejó un poco tocado porque es que la cosa es que yo no quería ni pasar de día 2. O sea, yo me veía pasando X1, X2, ¿sabes? Iba 5-0 y llevaba... Sí, que te hacía falta una nada más. Claro, y llevaba 13 rondas sin perder. Y creo que en el mall me había hecho un trofeo antes, justo por eso estaba jugando a Keruga. O sea, estaba volando. Y... O sea, en mi cabeza no contemplaba ni perder 2 seguidas. Y perdí 4. Era Perdía 18-0 lo que ibas, casi. Sí, perdía los dados, perdí los 4 dados seguidos, perdí contra RB, me tocó el Vigo, un compañero de equipo, y ya estaba fuera, la verdad. Jugué mal, más Claro, mal de lo porque- normal, porque A ver, estaba un poco tilteado. por ejemplo, en ronda 6 fue Marto Vallas, que en sí el mazo de combo quizás no te venga bien, ¿no? Sí, y tampoco es un poco incómodo porque como no había jugado nunca, o sea, sabía lo que hacía el mazo porque me lo habían explicado rápido, pero no sabía el plan que hacía de... nota. Claro, pero no sabía que el tío me iba a hacer bicho malos y al final ganarme así, ¿sabes? O sea, no sabía cómo iba a jugarse esa partida, porque no había jugado nunca, entonces... No tenías experiencia contra ese mazo. Sí. Claro, y luego ver ronda 7 contra Dani Vigo, que hemos dicho que el Sí. pairing es igualado y es feo porque no sé. Yo, como jugador de Azorius, tampoco me las tengo todas conmigo cuando me tomo una Keruga 5. O sea que el pairing no es fácil para ninguno. Pero después, ronda 8 y ronda 9 sí que puede que sean pairing que deberías de ganar, ¿no? El de ronda 8, desde luego, que era una Red Black Eran las midrange, Raptors. pero bueno, no todo puede salir como uno quiere. Sí, no. Al final, las cosas que pasan. Sí, y por la noche, entre los del grupo y los de la casa, me convencieron, me animaron. Y a mí también se me pasó rápido, porque estaba pensando, dije, bueno, sí, yo vine aquí hace 2 días, sin plaza ni nada. Y bueno, que ya que me llevé premios, ¿sabes? Del viernes y que he jugado un RC y que me llevé los tapetes y el caster, que yo estaba súper contento, ¿sabes? Y sí me pasó rápido. Bueno, es verdad que te llevaste Cash el viernes y eso. Y este torneo es gratis, el del sábado es gratis por jugar y te has llevado los 2 tapetes. Y te llevaste el Snapcaster este que te encantó, además. A mí me encantó el Snapcaster. No sabía que era tan bueno clasificarse, ahora ya no me voy a perder ningún RC. Y la cena del Cordo también. Es que, claro, y la cena del Cordo a gustito que me la cené. El sábado no había ninguna cena por ahí en juego ni nada, ¿no? No, ya no quisieron. Nadie más quiso jugarse nada contra mí, normal. Y menos cuando iba 5-0, ¿no? A ver quién tenía huevos. Eso. Pero sí, entonces, bueno. ¿Hiciste Perfect también en Girona o no? Sí, en Girona también hice Perfect. Pero en Girona sí que
que fue un poco más fácil en el sentido de que me tocó primera ronda contra una mono roja con blanco, la de la pía, Sí. que fue igual una partida más ajustada. Luego tuve la suerte de ganar contra Spiritus, porque hay que tener suerte para ganar ese matchup, sin más. O sea, hizo mulligan y le aplasté los 2 games. Y luego me tocaron 2 RBs seguidas. Me tocó contra el David Pla y contra el Baku. Y es que no van a venir los games. Y luego en el top 8 me tocó Marco, también jugando RB, que ya me había tocado en algún otro top 8 que habíamos jugado. Y también RB. Es que no hay nada más que decir. Te robas bien, es el día, te tocan RBs, pues ganas. ¿Y luego semis? Semis me tocó contra una... ¿Cómo se llama esta? La que te mete el Gurm y el Chenagos. Sí. La Creativity. Sí, y la verdad es que no es un pairing que está bien, pero que es skill intensive, porque tienes que jugar mucho con el touch y con las cosas. Y creo que mi oponente no había jugado demasiado contra Keruga, porque yo on the play me hice un mulligan a 5 primer game y le acabé ganando, quedándome una mano de 4 tierras y una ¿cómo se llama? El Eishnorn. O sea, una mano que no hacía nada, pero estaban 5, ya no me podía ir a 4. Y le acabé ganando igual, porque... Tenías tierras al menos y dijiste, pues lo que me vaya tocando lo puedo jugar, por lo menos. Sí, esa mano me tenía que quedar ya. La cosa es que se leyó el Fires, vio que no podía jugar spells en mi turno, me lo preguntó y me lo confirmó. Le dije, sí, en tu turno no puedo jugar nada. Y se comió se comió los channels de... Se comió los touch, ¿no? Sí, se comió los touch 2 veces y ya se le fue de madre. Bueno, a ver, la primera, bueno, va. Pero la segunda ya... Bueno, la segunda ya se la juega, ¿no? A eso, supongo. No, y gané Game 1 y Game 2 fue una partida bastante rara porque ninguno de los dos hizo tierra de turno 4. Pero, claro, la cosa es que él tiene que combar y yo no. Y como te metes interacción, los dos nos metemos interacción, pues yo me robé 2 fables y ya está, le hice contra la suya y fue una partida súper rara. Los dos acabamos con 6 tesoros y 3 tierras en campo. Joder, ¿nunca robasteis la cuarta tierra ninguno? Sí, igual, pero igual ya cuando no la necesitábamos. Sí. Igual ya, pero sí. Bueno, en tu Entonces... caso, a ti te viene peor, porque el Fires no es tan bueno. Sí, bueno, pero el Fires tampoco es tan bueno contra él, porque te quitas algunos de side porque necesitas interacción en su turno, te pones las disputas y tienes líneas. Con los bindings también es muy difícil que te comben. Encima, él no te quitó el combo, se dejó el combo, que para mí es perfecto porque le quito el Chenagos o el Gunny con una binding y se le acaba la partida rápido. En cambio, si se ponen los pulpos o así, o sea... Sí, lo más normal es eso, que se meta tenacitas, ¿no? Se meta Sí, claro, que ese se me complica un poco más, pero bueno. Perdón. Y luego... No fue el caso y pum, para la final. Correcto. Y en la final, mi oponente no tenía muy claro si podía ir y le dije, bueno, de cualquier forma, si quieres, que el segundo se lleve todo el premio o no sé si quieres la plaza o qué quieres hacer. Y me dijo, bueno, yo prefiero el dinero. Y le dije, bueno, pues yo la plaza. Y la arreglamos rápido. O sea, pusisteis todo el premio para el segundo y me luego concedió, te ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien, así finales facilitas. Despachos. Sí, la verdad es que sí. Los despachos. Tenías buen maestro en el Baku, ¿eh? Sí, claro. El pobre Baku que en el torneo perdió 3 win and in seguidos. Me sabe mal. Claro, has dicho antes que jugaste contra él en la cuarta, quinta ronda, ¿no? Claro, porque íbamos 3-0. Eso. Y él perdió contra mí y 2 más. No. Y no lo veo en el top 16. Pero hubiera entrado si hubiera ganado la última. Pero bueno. Ah, mira, está aquí, por ejemplo, el de la ronda 5. Sí, iba noveno, sí. Bueno. Y también Ureña, también por aquí. O otro Abraham. ¿Qué te iba a decir? Aquí hay una cosa que pone pregunta del fan. ¿Esto qué es? ¿Pongo la pregunta del fan? Venga, cuenta la pregunta. Espérate que tengo que buscarla, ¿no? Es un audio, tengo un audio de la pregunta del fan. No, que le pregunté a cierto fan tuyo, le dije, hostia, que vamos a traer el Pepo de
Si quieres preguntarle algo, hostia, un momento, me voy a mutear. Se va a mutear. Verás tú Peligro. qué fan o qué enemigo tengo por ahí. Yo no me la sé, ¿eh? No sé lo que Vale, es. ya lo he encontrado. Vale, Venga, ya. dale. No, que quería confirmar, digo, a ver si voy a poner un audio y no es ese. A ver. Hola, Josep Sonfeliu, más conocido como el mejor de los Elks, por encima de Morariega y de todos los hermanos Solsic y el hermano Bo del Germapo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo haces para ser tan bueno todo el rato, tío? ¿Qué consejo le darías a los que llevamos jugando desde que había pesetas, pero no ganamos ni una presentación? Muchas gracias y visca España. Buen fan. La verdad es que teniendo fans así no necesitas ningún enemigo. Pero bueno, la verdad es que es una buena pregunta. Creo que hay otras personas más indicadas para preguntarle eso, pero talento. Con esto se nace. No se Y entrena, jugar ¿no? y meter muchas horas al mall. Y meter muchas horas al Eso mall. sí se entrena. Sí, eso sí que entera, porque sí que es verdad que... Si contesto la pregunta en serio y no en broma, creo que siempre he tenido como mucha habilidad a la hora de ser creativo y encontrar nuevas líneas jugando una partida. Y en cambio, me falta más el de de no cometer tantos errores al momento de jugar. O O sea, sea, errores en el microgame de la partida, rollo en cómo tapeo juego cuando juego técnico, una ¿no? cosa. Sí. Pero, ¿y crees que Pero te a falla la hora de por enfocar, mucho mall o...? no lo sé, porque en verdad en el mall también a veces me pasa. O sea, no creo que vaya por ahí. Pero es como que enfocar la partida y el plan de partida, que es algo que a priori puede ser más difícil si no sabes lo que está pasando. Eso como que se me da mejor y peco más en errores. Lo bueno de eso es que me doy cuenta de los errores que hago y hay gente que hace errores enfocando partidas que son más difíciles de ver, pero bueno. Tiene que Cambias ser de plan durísimo. rápido si hace falta, ¿no? Tiene que ser durísimo ser tú, ¿eh? Levantarse por las mañanas y decir, uff, que soy tan bueno, tío. No, me pasa. Son cosas que pasan. Pero bueno, si no te lo crees tú, al final no pasa nunca, también te digo. Claro, ¿quién se lo va a creer si no eres tú? Claro. Si los otros lo que ven solo es lo malo de ti. Habrá pocos buenos amigos que te digan lo que haces bien, así que míralo tú mismo si lo puedes ver. Bueno, pues ahora el Pepo va a estar callado un rato porque la verdad es que no para de rascar, tío. Madre mía. Y aquí viene el señor de la Lotus a contarnos su experiencia en Valencia. Que, bueno, has dicho que empezaste a jugar Lotus hace tiempo y cuando entras ahí ya no puedes salir, ¿no? Sí. Teníamos que dar el salto a Pioneer, no sabía qué de jugar. Empecé probando la EZ Creativity con el Xenagos y demás, pero ese no es mucho mi estilo de juego. Y nada, nos juntamos, o sea, dentro del team con Cordo, Marco y demás, nos juntamos 4 o 5 jugadores que íbamos a jugar Loto, que estábamos Pato, Marcus en PB, estaba Vikel Drazi también, Pau Pérez, y nada, nos empezamos a spamear Loto en el mall a saco. Y nada, enseguida me di cuenta que es muy parecido a Amulet, ¿no? Tienes un puzzle y tienes que meter las piezas del puzzle cuando tocan y nada, empecé a jugarlo todo en el modo a saco hasta para preparar Valencia. Y en Valencia casi no voy a Valencia, por cierto. Casi no voy. Hombre, cuenta eso entonces, pero ¿por qué? A ver, claro, es que empezamos a jugar Loto a saco en el mall, pero no nos iba muy bien, la verdad. O sea, no es que tuviésemos fantásticos resultados. Yo creo que en ese momento el metajuego no era muy favorable para Loto, porque yo me encontraba como mucho Gurulagro, mucha Mono White y ese tipo de barajas en general aplastan a Loto. Y nada, cuando tocaba, o sea, yo estaba full desmotivado con el deck, o sea, iba a ni ir. Entonces le digo, yo iba en el coche con Ice Cube y con Marcus en PB y estaba tan desmotivado que les dije, mira,
O sea, esto estábamos comiendo y le dije, chavales, estoy súper desmotivado, o sea, tengo cero confianza en el deck, os llevo, porque claro, yo tenía que llevarles, yo no los podía dejar tirados, esto era el día ya que estábamos comiendo y nos íbamos. Le digo, os llevo a Valencia y me vuelvo, tío. O sea, es que no estoy súper desmotivado. Y al final me convencieron 20 y dije, bueno, mira, llevo la amulet en la mochila, si tengo que jugar el CQ del domingo lo juego y nada. Y nada, me convencieron y al final acabé jugando. Pero habías pagado, ¿no? ¿O no? No, lo pagué en el coche. Es que es muy heavy. De camino para Valencia le digo al Sergio... Pero oye, mientras conducías, a ver, déjate, No. no escuché esta parte. Le dije al Sergio, píllame el ticket. Y no sé por qué no le dejaba pillarme el ticket. Y le dije, mira, si no te deja pillarlo, no me lo pille ya. Y la última vez que lo intentó pillar, le dejó y me lo pilló. Y esto, si se lo preguntáis, os lo corrobora. Vale. Sí. Bueno, joder, pues menos mal que decidiste venir, ¿eh? Decidiste ir, vamos. Sí, Bueno, tío. pero habías jugado a Lotus, pero bueno. Que en otras seasons sí va bien la Lotus, ¿no? Bueno, si se había pillado plaza para... Sí, la baraja está bien. O sea, a posteriori nos dimos cuenta que la baraja buena de Valencia era Loto. O sea, es una baraja que rindió súper bien porque había mucha Rakdos midrange y demás. Claro, y la baraja plaza era tú, Loto. hiciste top tú, Luca pilló plaza, Mateo, a Lotus. Sí. Que lo hizo bastante bien el torneo. Yo no lo sabía, pero que el Loto estaba bien posicionado en Valencia, o sea, eso no me cabe ninguna duda. Y luego, claro, me runeé super hot, en plan me robaba todo el rato la buena. Que en estos torneos tienes que tener un pelín de suerte, tío. Sí, eso está clarísimo. O sea, por ejemplo... Porque para un poco anterior, para Nápoles, ¿con qué habías pillado plaza? En Modern, jugando Amulet, en un Amulet, ¿no? RCQ de Zaragoza. Sí, ya. Sí. Que ese RCQ, madre mía. Podría jugar contra Finkel que le ganaría. ¿Sabes aquello que tienes el día que te robas todo el rato las buenas, tío? Que habría salido volando también yo, ¿no? Sí. Quien sea, tío. ¿Qué te iba a decir? ¿Ya había salido la versión de Chandras o no? Sí, Porque sí. la jugaste sin Chandras, ¿no? Sí, es un error. La jugué sin Chandra porque... Y teníamos Chandras, en plan... Isaac tenía Chandras y demás. Y las teníamos en el deck, él no vino. ¿Pero las habías probado en el mall? Muy poco. Por eso no la acabé jugando, pero es un error. Debería haber jugado por lo menos una Chandra en el main. En plan, o una Chandra y quito el Mastermind, o la Chandra la pongo en el slot de un ultimátum y me dejo el Mastermind con la Chandra. Pero Chandra había que jugar sí o sí. Pero como no la había testeado mucho en el mall y no tenía, que es una gilipollez, porque luego de las líneas, o sea, la pila de ultimátum con la Chandra y sin Chandra es la misma. Pero al no tenerla muy testeada y no tenerla muy, no sé si explicarme, muy interiorizada en las estrategias. Sí, estaba muy cómodo llevando. Correcto. Dije, mira, voy a llevar una lista de confort. Sé que es un error porque la Chandra es muy buena y la jugué sin Chandra, tío. Bueno, otra vez otra decisión que te sale bien. Y que, yo qué sé, cuéntanos 2 o 3 rondas. Esta que le ganaste a Saúl Aguado de Boros Convoke, por ejemplo, que no parece un buen pairing, ¿no? Se supone. No, es un pairing decente para Loto, la Convoke, por ejemplo. Es la Mono White es la que es mal pairing. Correcto, la Mono White de Talías con la carta esta nueva. Exacto. Con la batalla esa de... Bueno, la Convoke también lleva invasiones, pero no es lo mismo, güey. No. Sí, pero la Convoke menos copias también seguro y además no... Correcto. Es decir, para que veas cómo cambia el pairing, en plan, contra Mono White nos quitamos el combo y traemos los bichos grandes, tipo Zakama, Dromocas y demás, y contra Convoke nos dejamos el combo. Traemos todas las iras y ganamos combando. O sea, y además los Grazers contra Convoke son como mucho mejores, ¿sabes? No sé. Bueno, sí. También te digo, contra el chico este, pobrecillo, creo que G1 se quedó en una tierra y G2 yo tuve las turbonueces que le comen el 4 con Ira en el 3 o algo así. O sea, que fueron... ¿Dónde está la ronda? 2-0, sí. O sea, fue una la ronda 4, sí. Y luego te ganó Martos en la 6. Sí, tío. Hostia, con Martos jugué el RCQ de Gameria y nos pasó exactamente lo mismo. Le gano G1, me gana G2
y G3. En Gameria me fui mulligan a 4 y creo que aquí me fui mulligan a 5 y nada, no hubo game. A veces cuando la baraja dice que no, es que no, tío. Sí, lo típico, el mazo de combo al final lo que pasa es eso, no siempre te vas a robar las piezas. Claro, en plan, y tienes manos que es que no son funcionales y contra RB no quieres ir haciendo mulligan a buscar la mano perfecta, ¿sabes? Porque te haces mulligan a 5 o a 6 y te sale de Thoughtseize y es muy complicado. O sea, volando. Sí. No sé, otra ronda así chula, por ejemplo, mi ronda 2, que fue también oponente del Pepo, que este tío jugaba la Ignus Combo. Dimitar siempre Sí. juega eso, sí. Sí. El búlgaro. Lo que le hizo a este hombre, pobrecito, que luego me lo dijo, es de juzgado de guardia. Sí, G3 le convé turno 3, que era Loto, no, o sea, no es una baraja que vaya con turno 3. Pero le hago Grazer, 2 tierras, Loto en el 2 y en el 3, es que además me acuerdo. Tenía que robarme, creo que me tenía que robar exactamente el Thespian. Digo, si me robo el Thespian, este tío sale a las noticias. Digo, venga, va, antes de robar, ¿sabes aquello que piensas? Venga, va, una vez. Buah, One more. One time. Sí. One time, just one time. Pum, y veo el Thespian y digo, hostia, que vamos a tener el día tonto. Nada, y me lo dijo, turno 3, y yo digo, sí, tío, te he atracado, tío. Y luego, bueno, pues cuéntanos si... Ah, claro, fue Mono Wild la de cuartos y ahí poca chicha, ¿no? Con Dupuy fue una ronda chula que nos pasó algo muy... Hostias, claro, esta no sé si la sabéis. A ver, que fue yo estoy convencido que lo hizo sin querer. Estamos jugando, claro, contexto para la gente, ronda 13. Sí, jugando por el top. Correcto, has jugado 9 rondas el día 1 y llevas otras cuantas, o sea, en plan, el cansancio empieza a tal. Estamos jugando y G1, él jugaba Creativity y con Gerhulk y me hace, no sé si fue, G1 me hace Harkas en mi upkeep, Harkas de Gerhulk a Magma Opus, te tapeo 2 lotos. Claro, yo estaba súper reventado, pues, digo, y yo en ese turno me iba, o sea, además tenía él información porque yo le había tirado un ultimátum y me había hecho un divide by zero. En plan, tenía que robarme un tapper. Digo, me cago en la hostia, que este Gerhulk me mata y yo no tengo mana para tirarme. Nada, me gana ese game, Bueno. no nos damos cuenta de que el loto tiene texto. Que hay una línea que pone Hedgeproof. Literal. Jugamos, creo que le gané 2-1, ¿verdad? Sí. G2 le gano yo y G3, no miento, G2 le gano yo, pero de la siguiente forma. Me hace la misma. Me hace upkeep, Harkas de Gerhulk, girándose entero de maná, yo con 6 cartas en la mano, te tapeo los 2 lotos. ¿Y ahí había público o algo o qué? Ahí está. Cordo está al lado y le dice, oye, que esto no es una jugada legal. Me estoy mirando a Cordo y digo, hostia, no me jodas. Y vi que Dupuy se puso, hostia, la que hemos liado. Claro, llamamos al Huge y le decimos, oye, que está intentando hacer esto. Y me dice, bueno, pues tiene que escoger un target legal. Tapé un Thespian que no estaba copiado y el tío se moría, en plan. O sea, eso es lo que me dio a entender a mí, es que en el G1 no lo hizo aposta ni mucho menos, porque me la hizo en G2 tapeándose cuando yo tengo 6 cartas en la mano que se va a morir seguro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que no. Bueno, a ver, yo no quiero defender a nadie ni me voy a llamar tramposo tampoco a Dupuy, pero si ha colado en G1 y dice pues lo mismo en G2 también. No, pero poniéndome en la mente de un tramposo, que no digo que sea el caso, ni que digo que pasara, que yo creo que fue algo de cansancio acumulado y de olvidar la parte esa que suele ser irrelevante, la del GEP. Claro, pone que a lo mejor no ha jugado mucho contra ese Peirin tal y dices, pues esto de girarle las cosas parece buena idea. Pues claro, mira, por ejemplo, en Madrid es que Lotus es un mazo que en Madrid no se juega a nadie, porque a ver, está Mateo en Madrid, pero Mateo en los RCQ de Madrid nunca juega a Lotus. Ya. No, yo creo que no se juega mucho, ya está, pero y que no habrá jugado mucho. Aunque si hay una persona o que se ha confundido, yo que sé, lo que sea. Que sí, yo creo que ha confundido y cansancio. Yo estoy convencido que fue eso, una combinación. Yo creo que cansancio, y que no nos enteramos, porque además, joder, tío, es ronda 13, había mucha gente viendo la partida, es que no haces eso, porque además es una jugada en el que si alguien se da cuenta de la gente que está viendo la partida, pierde, porque se ha girado, tengo 6 cartas en la mano con 2 lotos copiados, te mueres seguro, ¿sabes? Sí. Entonces, de ahí no vas a salir. Tienes que tener una mano de mierda que ibas a ganar igualmente. Me refiero a la creativity. Sí. Entonces, nada, ya está. La acabé ganando así. Y nada, me pido disculpas y digo, tío, tengo que saber yo también lo que hacen mis cartas, macho. Eso, que la carta es mía, no tuya. Aunque lo que quería que decir que Dupuy se juega contra Johan, que Johan se suele jugar la White con de Lotus. Así que
podría saber perfectamente lo que hace el Loto, pero vamos, que yo creo, es que casi seguro, 99% que era eso, el cansancio. Que eso. Opino igual. Bueno, y además la reacción hace mucho, o sea, el rollo de... Sí. Pero es que además, o sea, a mí lo que te digo, es una jugada que está. Es que es G3, tío. Es que estás perdiendo el game, si alguien se da cuenta. Sí, Y estaba, literal. Y nada, de Valencia lo curioso fue que yo entré día 1, creo que 63 o 60. A ver, lo estoy mirando, eso, que entraste con 19 puntos al borde casi. Entré al palo y gol. y día, yo me acuerdo que salíamos por la mañana con Sergio y le dije, bueno, estamos echando números, digo, 4-2 deberíamos bloquear la plaza para Lille. Y le dije, hostia, ¿tú crees que tenemos chances de hacer top 8? Y me dice, no, imposible. Y nada, a medida que va pasando del día 2, voy 3-0, le digo al Sergio, no creo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí le voy a haber dicho. Me pongo 4-0, digo, no creo, ¿no? Y nada, al final sí. ¿Y en cuartos hubo game o no hubo game como en la mitad del top? No hubo game. Mi deck dijo que hasta aquí, que top 8 estaba bien y no hubo game. Me fui mulligan a 5G1 y me quedó una mano que no era funcional, en plan una mano mala, con decirte que pagué 8 manás para jugar un por over, roba 3, descartas un tap 2 lands, o sea, pagué 8 manás, creo que había una Talía. Eso y Gobakhan, ¿no? Y la invasión. Y Gobakhan, sí, o sea, pero bueno, pagas 8 manás para robar. Sí. Por 8 por E no parece muy bueno, ¿eh? No es tan bueno. Y G2 igual, me fui a 5 otra vez y una mano que no tenía loto, tiré 2 impulsos y nada. No me puedo quejar de la baraja ese fin de semana, también te digo. Bueno, además, ahí el top 8 ya me refiero que está muy bien pagado. Eso de que te pagan. Bueno, no te pagan tampoco el viaje, ¿no? Yo lo estuve mirando y al final lo que ahora pagan son 250 euros más, como quien dice, te dan, ¿no? Te cuento, es que porque justo me llegó el mail hace 2 días del flight voucher este. Porque les envié un mail, en plan, les envié un mail la semana pasada, en plan, oye, que hace 3 semanas de esto, ¿qué pasa con vuestro rollo? Aclararme cositas, ¿no? Porque yo había recibido todos los pagos, pero me faltaba el flight voucher. Y se ve que es un código de una página web con valor de 250 euros y tú tienes 250 euros en ese código y puedes reservar vuelos y hasta que se te acabe ese dinero. En plan, yo por ejemplo, Lille y Bolonia ya lo tengo pagado, me han dado este código, pues lo utilizaré para irme de vacaciones con vale. Que quiero ir. Sí. Coño, de puta madre, o sea que te vale que es para una página típico esta de Rumbo y páginas así, ¿no? Sí, tío, sí, te dan el código y caduca en 2 años. Y no, la verdad que está bastante bien. Y no se meten en meter más dinero, hacen un acuerdo con la aerolínea, que bueno, con la bueno, a ver, es que se supone que es vuelo y hotel, se supone que era también, ¿eh? Y bueno, pero que está bien, yo qué sé. A ver, si te dan los 250 pavos, pues ya está, 250 ya te lo gastas en vuelo, te los gastas en hotel, lo que quieras. Supongo que la página esa te deja reservar también hotel, ¿no? No me he puesto mucho a mirarlo, solo me leí el mail, entré y vi que es como un buscador de vuelos, tipo Skyscanner o eDreams, y eso cuando seleccionas el vuelo, luego te manda la aerolínea, metes el código y ya está. Pero no me puse a mirarlo todo bien, ¿sabes? Pero sí, Valencia... Murat, danos una pregunta para el siguiente invitado, tío. A ver, Zapata, un momento. Voy a hacer eso y luego voy a hacerlo, y luego lo voy a hacer al revés esta vez. Una pregunta para ¿O quieres hacer otra cosa? Si quieres hacer otra cosa... que había una pregunta por aquí que se le puede preguntar al Pepo, bueno, se le puede preguntar a los dos, aunque a Murat menos, pero bueno. Venga. ¿Cuáles son los mejores RCQ? ¿Madrid o Barcelona? Hombre. El Pepo que han jugado los dos, es que esta pregunta la puede responder el que ha jugado cacho top 8 en ambos. En unos cuantos, ¿eh? No quiero tirarme flores, pero en unos cuantos. Yo top 8 también en Madrid, ¿eh? Sí, pero en RCQs. Sí, en Ítaca, en la season de Sofía, creo que era. Ah, vale. Por eso ya no me acordaba yo. No estaba hace tiempo. Sí, por eso. Es que ya eso ya fue el verano pasado. Ya... Exacto. Supongo que es una pregunta trampa, sí, solo para el salseo, porque hombre, la respuesta todo el mundo la sabe. Porque la respuesta me refiero, no hace falta que la responda, ¿no? No, pues tú, no sé qué piensas tú, Pepo. Yo, mi opinión, tenía una y cambió las cosas como son. ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Pepo? Vamos a ver qué dice Mira, Pepo, yo opino que cuando conocí a Camilo y a Zapata fue porque fuimos con Marc Pérez a jugar los RCQs en Madrid. Hicimos uno... Sí, correcto. Y hicimos top 8, uno el sábado y uno el domingo, uno cada uno.
En Barcelona la gente es más buena. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero tú te sientas en una ronda en un GP de Barcelona, hay en un GP, en un RCQ, y si no te toca el Baku, el Grati, el Ya, Che, estamos me con tocan nosotros jugando. Es que la cosa es eso, en plan, la mitad de las rondas son con la gente más mala contra la que juego son el equipo de Scapgrossus, que por cierto se está haciendo un rebranding para Es cambiar el verdad, nombre. estamos Os viendo lo de cambiar el mantendremos nombre, informados. sí. Pero Vale. claro, o sea, tú piensas que la mitad de las rondas son contra alguien de tu nivel con el que testeas y gente más buena. También está Bunker, alguno he visto jugar hasta Tarai, que viene a veces a los de Gameria, lo he visto Claro, alguna vez. O sea, están también el los viejos, Ferran, Roma, Ureña, ¿no? correcto. Coyote. Entonces, la cosa es que cuando yo fui a Madrid, a mí, la sensación que me dio, obviamente también hay gente buena como estos, pero Sí, que sí, igual de buen nivel. 7 rondas o 6 rondas, igual habían 3 que dices, bueno, o 3 o 4 que dices, el FNM fue ayer, amigo. Pero bueno. Bueno, la pregunta es salsera y ha dado salsa. Hombre, pero luego no te vas a comer un pulpito con tu fan, ¿eh? En Hombre, Barcelona, a lo mejor. es que... O A ver sí, ya veremos. Cuando vengáis a Barcelona os lo decimos. A ver si van a ser mejores los de Madrid por todo lo que envuelve al RCQ. Hombre, Ojo. del Gathering es importante. Claro. Sí, pero el Gathering realmente está bien también en Madrid, pero puede ser igual en cualquier lado, como quien dice. Claro, también te digo, aquí tengo todos mis amigos en Barcelona. Pero no tienes libertad. Bueno, eso es verdad. No sé, yo creo que el nivel medio creo que es más alto en Barcelona. Mm. Y luego los 6, 7, 8 mejores jugadores de cada RCQ creo que es más o menos igual, pero creo que el nivel medio es un poquito más alto en Barcelona. Sí, eso puede ser. A ver, Mira, pasado una fin de persona- semana en Una el persona de que Arte 9. contesta decentemente y no tirando beef como el Pepo, que no va a poder volver a cruzar la frontera. La frontera. Claro, como se ha visto fácil para ir ya, no tiene que venir a Madrid ni nada, dirá, pues Claro, para la claro, siguiente ronda ya veré dónde me meto. Y bueno, y porque has dicho Madrid, pero como te llevas más al norte, con los vascos, creo que Joseba invitó a 18 de su familia para clasificarse. O sea, eran 14 y 12 se apellidaban como él, o sea, Sí, no sé. había un niño que lo vieron por... De hecho, yo Sí, se sí. va en uno de 8 Bien. personas, así que ese por Sí, poco no algo se así. hace. Ese por Ah, poco claro. no se hace. ¿eh? Hostia, A ver si no apuntaron a uno que iba por la calle. Sí, la de, toma, 5 euros cada uno y juega. Y que juegue para que se pueda jugar el torneo. ¿Ya le puedo hacer la pregunta o no? Venga, ya sí, Zapata, ya sí. Murat, déjanos una pregunta para el siguiente invitado, porfa. Ay, sí. Hostia, pues una pregunta para el segundo invitado. ¿Cuál es el de Magic? ¿Cuál es el oponente más difícil con el que has tenido que jugar? Vale. Ahí queda eso. ¿Y la tuya, Pepo? Y la mía es un poco controversial, pero... ¿Qué Yo es, sé ¿qué que es hay- controversial? ¿Qué es Pues- una acción catalana? No. Controvertido. ¿Qué es? ¿Controversia? No. Yo voy a decirlo porque... No, pero me refiero que creo que la respuesta la sé porque hay gente que no se moja o que es bien queda. Igual no sé quién viene después, pero puede que pase eso. Pero mi respuesta es, estás en un win anim, en un torneo importante, y tu oponente tira un opt al final del turno, hace scry, roba, endereza y juega a la tierra de turnos. Es decir, se olvida o robar del opt o robar de turno. Y tú crees que te das cuenta. La pregunta es, ¿le dices algo a tu oponente o dejas que siga jugando? Una pregunta, Pepo. ¿Podemos responder nosotros? Por favor. Sí, adelante. Yo me callo. Yo tampoco me he dado cuenta. Yo se lo digo. Si me he dado cuenta, se lo digo. A ver, tenéis que tener en cuenta que la pregunta viene, Pepo es conocido en Barcelona como uno de los jugadores más forzones de Barcelona. Eso es mentira, eso es mentira. Hombre, esto ya se sabía. Estos son facts. No, el Vale. problema, Ya solo- la fama viene de que se ve que en el RC de Atenas tenía 2 compañeros. Dicen que tenía la querúa de compañero y al Sito en la otra mano, porque cada ronda había apelación a Sito
Pero eso yo sigo defendiendo que es simplemente que los jueces que arbitran, el juez de pista, el primero que te viene cuando levantas la mano, ese tío, o sea, o te dice lo que tú quieres escuchar o llama a otro juez porque seguramente te está dando un mal ruling porque la mayoría van de lado. Era si tú NPC, sabes ¿no? El primero siempre era NPC, el primer juez. Claro, sí, claro. En plan, si yo llamo al juez y no me gusta lo que dice, pero, a ver, entre comillas, me refiero, yo entiendo, yo llamo al juez cuando creo que tengo la razón, cuando se ha equivocado mi oponente y pienso que ha hecho un mistrigger o cualquier motivo. Si viene el primer juez y me dice que no, le digo, perdóname, pero que venga un juez que sepa un poco más que tú y que me lo explique. Y si me dice, alguna vez también había apelado y no siempre salen las cosas como tú quieres. Y había uno que dice, sé que uno de los dos me está mintiendo. Y luego me quedé hablando con el juez y le dije, ¿tú entiendes que para qué te voy a mentir yo en esta situación cuando él es el que quiere tirar para atrás? ¿Sabes? ¿Para qué te voy a mentir yo en esta situación? Pero bueno, y de aquí fama de forzón. Pero bueno, simplemente, si los jueces fueran mejores, no llamaríamos tanto al juez principal. Bueno. ¿Y nos queréis hacer una pregunta a nosotros? Bueno, yo os quería preguntar si veníais a Barcelona, pero me la habéis contestado antes, así que Yo no. uno sí, Yo otro sí. no. Pues ya está. Vale, perfecto. A El mí ya Pepo, me si habéis quiere, contestado la otra. pregunta. Si no, no. Vale, eso. Ah, bueno, pues Pues ahora ahora la de, pregunta. la de las trampitas. Bueno, trampas no es Trump, no es. Bueno, Camilo se calla, ha dicho. Hay Esto- gente. El problema es que es un terreno pantanoso, porque sí que es el oponente. Tú puedes decir, nadie puede demostrar si tú te has dado cuenta o no, si ha robado o no. Yo dejo que se cabe su propia tumba, la verdad. Claro, correcto. La ¿Eso cosa es sincero? esa, que yo te estoy poniendo el supuesto Mm. que tú sí que sabes que él no ha robado, ¿sabes? Pero bueno, que el juez no sabe lo que tú sabes. Ahí está la cosa. Pero bueno, simplemente. Eso no fue porque en Atenas te pasó una cosa de un señor que te contó una versión de la historia que no era, se fue el árbitro y te dijo, esto no va a pasar así. Yo le voy a decir esto y va a acabar pasando esto. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, ya. Bueno, tenemos la pregunta de Martos, del anterior invitado. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz de Magic que no sea ganar una partida? Bueno, respondo yo primero, supongo, ¿no? Sí, venga. Yo qué sé, en Nápoles me lo pasé muy bien, por ejemplo. Que es cuando empezaron Perals, Marco Orellana y Cordo a hacer todo el tema del team de testeo y demás. Que a ellos les fue muy bien en Nápoles. Y toda la experiencia de Nápoles a mí me moló bastante, nos reímos mucho, tío. Sobre todo a Peral y a Marco, ¿no? Sí. Clasificados los dos al PT. Al Pro Tour, ahí está. Y Cordo día 2, que también muy bien. Sí, bueno, es verdad que a Cordo no le faltó tampoco mucho para ir al Pro Tour también. La pata que cojaba ese torneo fui yo. Bueno, estuve mirando antes 5-4, ¿no hiciste? Sí. Con 6-3 hacían día 2, pero bueno. Pero bueno, al ser tipo 2 no me has testeado mucho y nada, ¿no? Bueno, le dimos bastante, ¿eh? Lo que pasa que yo no. El emparejamiento contra Mono White no lo tenía muy por la mano y me tocaron varias y las perdí, pero bueno. El Gathering estuvo muy bien de Nápoles, tío. Que era la pregunta, sí. Y a Pepo, aparte de conocerme a mí. Aparte de conocer a Zapata, se me quedan, ya se me acaban las cosas, pero creo que podría encontrar cuando el Mármora Griega, que es cuando del que he dicho que jugábamos siempre juntos y era mi mejor amigo y estábamos ahí peleando, se clasificó por el Pro Tour gracias a el testeo y justo ganó jugando contra el deck que yo le estaba jugando todos los días y entonces me vino y me dijo, tú, gracias por explicarme eso porque estábamos como un poco enfadados en el momento y me dijo, si no hubiera sido por eso no hubiera ido, así que te doy las gracias y eso a mí personalmente que él se clasificara al Pro Tour fue súper bueno para mí, está súper contento y ya está. Pues me parece muy buena respuesta. Sí. ¿Qué tienes más, Camilo? ¿Tienes algo más por ahí? Bueno, pues yo tenía aquí un último tip, un último consejo que sobre todo, mira, a los dos de hoy les interesa, que es que vayáis pillando ya la casa para Lille, que luego se llena aquello de ingleses, Sí, yo ya la tengo. Yo la tengo porque si no te arruinas, ahí literalmente te arruinas como no la tengas ya.
Claro, y que pillas un Airbnb, aunque sea de 10 y sois 6, pues si luego hay que llenarlo de otra gente que no conozcan mucho, pues se llena, ¿no? También. Hemos hecho eso. Creo Hemos que pillado una casa en nuestra grande. casa sí. Creo que ya Y- somos 10 en la casa. ¿Tantos? No. Sí, está cerrada en 10. El otro día yo ¿Qué que dices? creo que sí. Pues Sí. somos más de lo que pensaba. Mira, mejor. Contra más seamos, mejor, tío. Claro. Hombre, mientras haya camas para todos, ¿no? Bueno, no, Pepo y Sergio, y suelo. Pepo y Sergio comparten cama, no hay problema. Eso es- Bueno, eso sí, las intimidades no las preguntamos aquí. Si queréis, luego después. Pues me parece muy buena idea. Me falta que el Pepo nos diga su canción. Vale. De canción también la tengo muy clara. Está dedicada a Sam Black, el jugador de Magic. Sí. Y al Sergio, que también tenemos un meme con esta canción. Y es Samba de Janeiro. Samba de Janeiro, perfecto. Pues muy bien. Pues, Camilo, puedes despedir esto, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. ¿Os lo habéis pasado bien o qué? Sí, Hombre, muy sí. bien, tío. Yo también. Un honor estar aquí. Espero que sea recíproco. Espero que ya te sea pasaré recíproco. Sí, el yo número de vamos. cuenta. Te pasaré el número de cuenta para apañarlo y así ya, perfecto. Vale, Lo genial. arreglamos luego. Sí, en Atenas te invitaré yo a algunas cosas guays. Venga, En Atenas. muy bien. En Atenas, en Lille, de donde sea. Vamos Bueno, a otro. En Barcelona. Bueno, yo voy a Voy a Barcelona, voy Barcelona. al Augsburger ese que me ha dicho Josan, ¿eh? Mismo. Bien, sí. Por Y ahí. nada, sí, está guay, la verdad. Que muchas gracias a los dos, ha estado muy guay. Y seguirnos en las redes y tal, y comentar de una vez, que no comentáis nunca, cabrones, que tenéis los dedos escayolados y no escribís nunca. Y yo creo que estaría, Camilo, ¿qué te parece? A mí me parece bien. Hemos acabado prontito. Pues Pues bueno, ahora, gente, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. chao. Adeu. Adiós. Adeu a tothom. Samba. Ai, Deus. Samba de Janeiro. Ai, Deus. Samba. De Janeiro. Samba. De Janeiro. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Samba. Samba. De Janeiro. Samba. De Janeiro. Ai, Samba. De Janeiro.